y en las biopelículas, son los cocos gram positivos. Estos cocos gram compuestos nitrogenados como el amoníaco y bacteriocinas que van a dañar las otras bacterias buenas para que ellas se puedan duplicar, crecer allí y las otras no le hagan daño. Otra de las bacterias de importancia y de interés odontológico es Fusobacterium nucleatum. Fusobacterium nucleatum es una bacteria pleomórfica que tiene la característica que pareciera que fuera una aguja o dos agujas unidas o una aguja con dos puntas. Son así, fusiformes, puyudicas en los dos extremos. Pueden ser globulosas o redondeadas, pero se caracteriza porque son finas. Son moderadamente sacarolíticas, es decir, que crecen en un ambiente salado. Tienen catabolismo de aminoácidos, producen ácido butírico. Ellas también pueden estar asociadas entonces a lo que son los malos olores por los compuestos nitrogenados que pueden estar asociados a su alimentación. Son microbiota habitual de cavidad bucal, colonias multiformes que pueden ser circulares o irregulares, que son las que tenemos acá. Son colonias que parecieran más como un líquen, como una especie de ¿cómo se llama esta planta que está que crece sobre los lagos? Tienen más o menos esa forma porque los bordes son irregulares. Y por supuesto son anaeróbicas estrictas. No tienen tantos factores de virulencia y cuando tienen deben ser muy específicas para que se forme Doctrich, que esos son más que todo alcohol. Estas le menos a los tratamientos por halitosis. Entonces, regresando a las bacterias gram negativas asociadas a halitosis, va a ser entonces selenomonas. Estas selenomonas tienen asociadas entonces flagelos que hacen que se muevan como una especie de medusa y son anaeróbicas estrictas. Entre ellas están Selenomona noxia, Selenomona artemidis y Selenomona sputigena. Otras bacterias de gram negativas que están dentro de las biopelículas son las bacterias del género Campylobacter y el género Centipeda. El género Campylobacter son bacilos curvos, móviles, asacarolíticos, que producen endotoxinas en su estimulación, y es un estimulador de las prostaglandinas. Entonces, ellas están asociadas a la inflamación en biopelículas dentales. Entonces están Campylobacter rectus, Campylobacter showei, Campylobacter expectorum. Y el género Centipeda, que son bacilos largos, curvos, móviles, porque tienen asociados flagelos. Ellos están ausentes en surco gingival sano. Por lo tanto, ellos aparecen en periodontitis o en gingivitis, es decir, cuando hay enfermedad periodontal. Como por ejemplo el Centipeda periodonti. Pero estos son como géneros muy específicos que pueden ser que se les olvide en el examen y está bien, pero no los van a preguntar como tal. ¿Qué es lo que le van a preguntar? Por Fusobacterium nucleatum, por Porphyromonas, por Prevotella, por Agregatibacter actinomycetes comitans. Esos son los que van a preguntar, básicamente. Por las selenomonas, que eso es pregunta de halitosis también. El género Capnocytophaga puede presentar aspectos fusiformes y aparece en el surco gingival, igual que Quenella corrodense. ¿Qué pasa con el Quenella corrodense? Una de las formas de clasificarla y de identificarla es porque ellas se meten dentro del agar como que si estuvieran comiéndose el agar, pero ellos no se lo comen, sino que es como su característica para poder identificarlas en el laboratorio. Aquí hay otras que están asociadas a halitosis, que son el género Quinigella, de sulfomonas y de sulfovibrios. Entonces, para efectos del parcial, cuando les pregunten por bacterias que estén asociadas a halitosis o mal aliento, son selenomonas, de sulfomonas, de sulfovibrios. Pueden también poner Agregatibacter actinomycetes, Agregatibacter no,
por Pseudomonas gingivalis, y pueden poner también algunas especies de Clostridium, porque ahí también estaban asociados los Clostridium, que algunos producían mal aliento. Pero la fija, Selenomonas. Ajá, ahora ya terminamos con los bacilos gram negativos. Con los bacilos vamos con los cocos gram negativos. En este caso, el representante es Veillonella, que son cocos gram negativos, que son parte de microbiota habitual, son sacarolíticos, y están las especies como Veillonella párvula, Veillonella alcalensis, Veillonella dispar, Veillonella atípica, que producen ácido propiónico y son propias de nitrato. Ellas están asociadas netamente a biopelículas. Ellas no producen ninguna enfermedad como tal, sino que ayudan al sinergismo bacteriano y conforman la biopelícula o la placa. Ya. Otros cocos anaeróbicos gram negativos está el género Acidaminococcus, que bueno, lo único que hace es producir ácido butírico, y el género Neisseria, pero no de las Neisserias malas, sino de las Neisserias buenas, que ellas lo que hacen es formar biopelícula como tal, porque quieren vivir allí en la biopelícula, y que se asocian a caries, pero no lesionando la caries, sino como parte de la biopelícula sobre lesiones cariosas. ¿Cómo se hace el diagnóstico de estas bacterias anaeróbicas? Se hace el diagnóstico a través de la recolección de las muestras del surco gingival, que se hace con un cono de papel estéril. Este cono de papel se introduce dentro de un tubo con medio de cultivo, como por ejemplo tioglicolato o BMGA3, que son los medios de cultivo que se utilizan para transportar este tipo de muestras. Se lleva al laboratorio, en el laboratorio se hace el cultivo, se hace la siembra en placas de agar y se lleva a una cámara de anaerobiosis con aumento de la presión del dióxido de carbono para que darle un ambiente caminófilo y ellas puedan entonces crecer. A los 7 o 8 días ya las bacterias crecieron y se pueden ver entonces sus características macroscópicas de colonias en los agares. Las pruebas de susceptibilidad no se van a hacer como se hicieron en la práctica, que utilizaban la medida de los halos. No, se hace es con concentración inhibitoria mínima, porque las bacterias anaeróbicas crecen más rápido en caldo que en los agares. Entonces, puede ser que les pregunten, esto va a ser pregunta, ¿cómo se hace las pruebas de susceptibilidad en bacterias anaeróbicas? Respuesta, a través de concentración inhibitoria mínima. Listo. El tratamiento empieza de lo menos lesivo a lo más lesivo para el paciente, empezando por enjuagues bucales y con clorexidina. Luego se puede utilizar antibiótico-terapia de tipo aminopenicilinas, como por ejemplo ampicilinas y amoxicilinas, con inhibidores de beta-lactamasas y unidas al metronidazol. También se puede utilizar levofloxacina. También clindamicina, actualmente con cierta resistencia, porque hay bacterias que están demostrando este mecanismo de resistencia contra clindamicina. Y no se puede utilizar aminoglucósidos ni tetraciclinas. ¿Por qué los aminoglucósidos no? Porque o sea, la molécula de los aminoglucósidos no va a llegar a las zonas donde están las bacterias anaeróbicas. Entonces, digamos que es por el tamaño de la molécula o por la forma de la molécula del aminoglucósido que hace que no llegue esta molécula allá. Y por eso
el año pasado salió. Y este año también va a salir. Eso sale todos los años. Entonces, a escribirlo, María Ángel, para que lo escribas bien en el parcial. Esto es un coco, bacilo, inmóvil, exigente porque necesita hormonas esteroideas, es capnófilo, necesita altas concentraciones de dióxido de carbono, periodontopatógeno y exógeno. Cuando hablamos de que es exógeno, quiere decir que no está dentro de la microbiota habitual de la boca. Por lo tanto, él vive en otras bocas haciendo daño. Y así es que él sobrevive. Entonces, mosca con eso, no es microbiota habitual. Una de las formas de reconocerlo es porque las colonias, como las vemos aquí, las colonias pareciera que tuvieran como una estrellita, una flor, o pareciera el corte de un tamarindo chino, más o menos. Y así, esa forma de las colonias ayuda a identificar que es Agregatibacter. Aquí, si esto es agar sangre, suponemos que no tiene ningún tipo de hemólisis. Y tiene ciertos factores de virulencia. Estos factores de virulencia son muy agresivos porque él lo que va a hacer es llegar a la encía y empezar a comerse la encía, específicamente degradando todo lo que es el epitelio de unión y todo lo que es el epitelio del surco. Entonces, ¿cómo se lo va a comer? A través de leucotoxinas. Esa es una leucotoxina que lo que va a hacer es eliminar los leucocitos. Toxinas distentoras citoletal. Eso lo que va a hacer es eliminar las células del epitelio. Factores de inmunosupresión. Inhibición de los polimorfonucleares porque ya sabemos que producen leucotoxinas. Tiene también una resistencia al sistema de complemento. Recuerden que el sistema de complemento es un mecanismo de defensa y esta lo que hace es burlar. Entonces ella como que es la más malandra de todas, por decirlo así. Y tiene lipopolisacáridos. Entonces tiene muchísimos factores de virulencia, que es la más malandra, que se escapa y es la que más hace daño. Se reconocen 7 serotipos, que no son tan importantes porque no nos van a preguntar, pero A, B y C son los más globales. Entonces, en clínica, ¿cómo vamos a saber de que Agregatibacter actinomycetes comitans es la bacteria que nos está generando más daño? Por la forma de la lesión. Cuando la periodontitis es, digamos, agresiva, es de estadio C, es grado C, que avanza muy rápido, que es aguda, que está asociada con dolor, que tenemos patrones de efectos verticales óseos. Eso ya lo vieron en radiología. María Ángel. ¿Cómo? Que si ya vieron la clase de periodontitis en radiología. No. ¿No? Ok. No. Entonces, cuando esta bacteria hace mucho daño y el avance de la periodontitis es rápido, es donde ella está presente. Entonces, esta bacteria está asociada a endocarditis bacteriana. Y por supuesto se han estudiado y hay asociación donde los ateromas, en estudios microbiológicos de ateromas, donde ella ha estado presente. Entonces por eso es muy importante controlarla en los pacientes con periodontitis. El patrón de periodontitis son bolsas muy profundas, pero que en la pérdida ósea horizontal es como más o menos lenta. Otro bacilo gram negativo, que no es de interés odontológico, pero es más de interés gastrointestinal, es Bacteroides fragilis. Como lo vimos, Bacteroides fragilis tenía una cápsula como factor de virulencia. Es un bacilo gram negativo de actividad sacarolítica, anaeróbico, que no produce pigmento negro y es microbiota habitual de colon y recto. Es inmóvil. Entonces, ¿es importante para quién? Para el tracto gastrointestinal. Tiene factores de virulencia como neuraminidasa, hyaluronidasa, fibronicina, catalasa, superoxidolmutasa cápsula y enterotoxina B.
ellos están asociados a que a diarreas inflamatorias y enfermedades inflamatorias intestinales. Entonces, para efectos de boca, no nos vamos a pensar en bacterias fáciles, pero si el caso clínico dice paciente de 25 años de edad que condición natural sistémica, viene de comer, qué sé yo, en la historia clínica refleja que comió ensaladas y tal y cosas, tiene una contaminación, consumió alimentos contaminados. Entonces nosotros vamos a pensar, nos van a preguntar de qué bacteria sospechamos, porque va a haber un cuadro diarreico. Entonces, cuando hay un cuadro diarreico, vamos a pensar en bacilo, y es un bacilo gram negativo, vamos a pensar en bacterias frágiles. Si nos dice que es un bacilo gram positivo, vamos a pensar entonces en Clostridium o en Clostridioides. Bien, entonces así vamos asociando lo que vamos viendo con la clínica. Entonces vimos cómo estos bacilos que no tienen interés en boca, pero les puede presentar un caso clínico de forma de diarrea, entonces son ellos donde van a estar como presentes en esos cuadros diarreicos. Estos bacilos son importantes para cavidad bucal, son súper importantes porque son los periodontopatógenos por excelencia. Entre ellos son Prevotella, Porphyromonas y Tannerella. Estos tres siempre están asociados a periodontitis de progresión media a lenta. Tenemos entonces, por ejemplo, las colonias de Tannerella forsythia aparecen como una especie de salvavidas. Son blanquecinas con un ombligo o un centro transparente que tiene el mismo color de la garra, pudiera ser rojo o del mismo color de los alrededores. Ellas producen pigmentos negros como lo vemos acá. Entonces, si la pregunta del parcial dice mencione 2 géneros o 3 géneros que producen pigmentación negra, ustedes van a pensar y van a decir Prevotella, Porphyromonas y Tannerella, esos 3. Entonces, mosca con esta lámina porque es importante. Y están asociados a la periodontitis refractaria. ¿Por qué? Porque son pacientes que ya tienen la periodontitis controlada y pueden recaer otra vez en periodontitis a causa de que no hubo o que los sacos están siendo colonizados por este tipo de bacterias. Veamos entonces Prevotella. Si ya sabemos que Agregatibacter actinomycetem está asociado a periodontitis agresiva, a periodontitis de rápida progresión, a periodontitis violentas, a periodontitis muy dañinas, muy lesivas, Prevotella va a estar asociada también a estas periodontitis. Sin embargo, Prevotella se caracteriza porque ella aparece solamente cuando hay elevaciones de hormonas. Por lo tanto, Prevotella aparece en la pubertad, aparece en los embarazos, aparece en la menopausia y puede estar más que todo asociado a la mujer porque es la que ocasiona más o la que transcurre por más cambios hormonales que por los que transcurre el hombre. Entonces, en hombres, si es un hombre que está en desarrollo, en pubertad y tiene una periodontitis o tiene una gingivitis, vamos a pensar de que allí está Prevotella, específicamente Prevotella intermedia. Entonces, las características de Prevotella son inmóviles, anaeróbicos estrictos y producen proteasas como producen proteasas que ayudan a degradar la inmunoglobulina A. Eso es lo que quiero decir. Tienen fimbrias y adhesinas que ayudan a pegarse más dentro de ese epitelio y esos dientes, generando más lesión. Y Prevotella intermedia está asociada directamente con embarazo.
por los aumentos hormonales. Entonces produce gingivitis. Si en el examen les dice, paciente femenina de 32 años de edad, gestante con 24 semanas, quien acude a la consulta por presentar encía enrojecida, sangrante, con dolor, inflamación, edematizada, mencione qué tipo de bacteria está asociada a esta lesión. Entonces pone Prevotella intermedia. Otra forma de asegurarnos de que es Prevotella intermedia en el laboratorio es que una vez cultivada en agar sangre nos dé esos pigmentos negros que tanto son característicos y lo llevamos a luz ultravioleta y ella reacciona a la luz ultravioleta y se vea como fluorescen, entonces estamos en presencia de Prevotella. Una de las mnemotecnias que pueden acordarse de Prevotella es porque Prevotella se escribe con V y V es rayos ultravioletas. Y ella, porque las que se embarazan son ellas. Entonces, mosca con eso. En cuanto a el género Porfiromonas, este género también está asociado a periodontitis de larga data, periodontitis de progresión media, periodontitis supurativa, periodontitis que van a ir generando daño. Esta periodontitis no discrimina género y puede darse tanto en hombres como por mujeres. Entonces, una de las características de Porfiromonas es que tiene pigmentos de color negro o marrón cuando se cultivan en agar sangre. Son inmóviles, anaeróbicas estrictas y degradan aminoácidos y no carbohidratos. Si degradan aminoácidos, ellos se quedan con la parte amina de ese aminoácido y generando compuestos nitrogenados. Por lo tanto, el olor va a ser muy desagradable y esos compuestos nitrogenados y hasta sulfurados, pueden ser que los agarren también, van a producir mal olor. Por eso los sacos periodontales a veces tienen un olor fétido, característico, porque empiezan a producirse esas cadaverinas y putrecinas dentro de los sacos periodontales y esos están asociados directamente a Porfiromonas. Entonces, si el saco huele a piche, ahí están Porfiromonas gingivales. Son de crecimiento lento, por eso dice de 7 a 15 días. Por eso les digo que las bacterias o esta periodontitis es de progresión de media, de lenta a moderada. Y por supuesto, las especies van a ser periodontitis gingivalis, Prevotella gingivalis, Porfiromonas gingivalis, Porfiromonas endodontalis y Porfiromonas cartoniae. Es de las bacterias negropigmentadas y bacilos anaeróbicos la que más factores de virulencia tienen, porque ellas pueden poseer cápsulas, tienen lipopolisacáridos, tienen fimbrias, tienen vesículas, producen enzimas que degradan la piel como colagenasa y hialuronidasa, o sea, la piel no, el epitelio, colagenasa y hialuronidasa, epiteliotoxinas dañando todo lo que es el epitelio, producen fosfatas escalinas y por supuesto desoxirribonucleasa dañando todo lo que es el núcleo de esas células, y entonces lo que hay ahí es muerte para la célula. Ellas se asocian, ellas se pegan mucho al tejido blanco. Este bacilo gram negativo es Agregatibacter actinomycetencomitans. Este bacilo va a salir a juro en el parcial y estoy seguro que lo van a preguntar y estoy seguro que se lo van a poner a escribir. El año pasado salió y este año también va a salir. Eso sale todos los años. Entonces, a escribirlo, María Ángel, para que lo escribas bien en el parcial. Esto es un coco bacilo inmóvil
exigente porque necesita hormonas esteroideas, es capnófilo, necesita altas concentraciones de dióxido de carbono, periodontopatógeno y exógeno. Cuando hablamos de que es exógeno, quiere decir que no está dentro de la microbiota habitual de la boca. Por lo tanto, él vive en otras bocas haciendo daño. Y así es que él sobrevive. Entonces, mosca con eso, no es microbiota habitual. Una de las formas de reconocerlo es porque las colonias, como las vemos aquí, las colonias pareciera que tuvieran como una estrellita, una flor, o pareciera el corte de un tamarindo chino, más o menos. Y así, esa forma de las colonias ayuda a identificar que es agregativacter. Aquí, si esto es agar sangre, suponemos que no tiene ningún tipo de hemólisis. Y tiene ciertos factores de virulencia. Estos factores de virulencia son muy agresivos porque él lo que va a hacer es llegar a la encía y empezar a comerse la encía, específicamente degradando todo lo que es el epitelio de unión y todo lo que es el epitelio del surco. Entonces, ¿cómo se lo va a comer? A través de leucotoxinas. Esa es una leucotoxina heroica, repasa el estreptococos. Ok. Y el sábado, cuando nos reunamos otra vez, me aclaras las dudas que tengas de esas dos clases, te las aclaro y comenzamos a ver entonces bacilos gram positivos. Ok. Quedaría entonces pendiente bacilos gram positivos y las bacterias que son ITS. Ah, bueno, esas las podemos ver todas en una misma prepa. Posiblemente sí, quizás la veamos el lunes o el domingo. Ay, sí, lo más pronto, porfi. ¿Sí? Chévere, Por perfecto. eso te digo, entonces nos podríamos ver la próxima vez, el